nombre es Clara Jorlandman, soy psicoanalista, doctora en Ciencias Sociales, profesora de la Universidad Nacional de Avellaneda y miembro de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. En esta oportunidad quisiera compartir con todos ustedes y todos formemos parte de un conjunto de preguntas que seguro ustedes tienen y yo también las sostengo, que es sobre las políticas públicas y cómo pensamos el bienestar de las personas y de la sociedad. Verdaderamente por ahora es medio enigmático, pero vamos a ir dando algunos pasos para ver si llegamos a algunas soluciones o algunas conclusiones o algunas nociones para poder ir pensando esta problemática. Lo primero que podemos pensar es qué relación hay entre las políticas públicas y la noción de ser humano. ¿Qué es un ser humano? Es una noción que parece sencilla y sin embargo les diría que depende de la noción política, de la ideología política, es lo que es un ser humano, no es en todos lados igual. Y también tendríamos que desglosar otra cuestión, ¿qué quiere decir políticas públicas? Porque todos nosotros somos parte quizás de las políticas públicas, ya sea porque trabajamos en ellas o porque adherimos a ellas o porque investigamos. Pero políticas públicas en principio tiene dos niveles. Uno, el de gestión, el que hacen las instituciones, las oficinas, todos nosotros por ahí gestionamos en las políticas públicas. Pero otra parte, que es el soporte de toda esa gestión, es lo político, o sea, cuáles son las ideas, las ideologías, los pensamientos, las ideas, que nunca son iguales en una sociedad, hay diversidad. En ese sentido les diría que podemos distinguir dos políticas, que son la política de los seres hablantes y la política de las cosas o de los entes. ¿Cómo es cuando a nosotros, los seres humanos, que somos seres hablantes, nos tratan como cosas? ¿Cuándo es eso? Bueno, es cuando no se nos escucha, cuando no tenemos una vivienda, cuando no tenemos la posibilidad de vivir tranquilamente, cuando no tenemos bienestar. Hay momentos en que somos tratados como cosas y no como seres. Esto es muy importante, esta diferencia, porque esto nos hace pensar, bueno, ¿y qué acciones podemos tener? ¿Qué acciones podemos hacer cuando las políticas se dirimen por políticas de entes y no por políticas de seres hablantes? Cuando es de los seres hablantes, les diría que se distingue. Se distingue el valor de las palabras, el valor de los vínculos, el valor del amor, el valor de la confianza en el otro, pero también es confianza en los hechos. Uno puede decir, si fulano o mengano hizo tal cosa, quiere decir que puede volver a hacerla, o sea, le podemos tener confianza que los hechos son los que dicen cómo confiar en ellos. Y entonces, por estos hechos que han ocurrido, podemos tener confianza en el presente. Luego podemos decir que la confianza también es un valor. Es un valor que produce lazos, que produce vínculos, que produce alegría también. Tener confianza da serenidad. Entonces, cuando pensamos en términos de confianza, se está pensando en términos del bien común, o sea, para que todos estemos lo mejor posible. ¿Qué decimos cuando decimos bien común? Quiere decir que el Estado tiene bienes que se pueden repartir dentro del conjunto social, o sea, un poco de bienestar para cada uno. Y los bienes comunes es la salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Esos son bienes comunes. Los tenemos que tener todos acceso a esos bienes comunes como derecho. Y también tenemos que tener la responsabilidad de cuidarlos, porque a cada derecho que nosotros pensamos nos corresponde un poquito de responsabilidad para mantener esos derechos. No es solo una cuestión de gobernabilidad, sino es una cuestión de nosotros ciudadanos en relación a la convivencia con la gobernabilidad. Por eso cuando decimos políticas públicas, ¿qué relación tienen con el ser humano? Esta es una de las relaciones. O sea, nosotros ciudadanos, seres humanos ciudadanos, estamos en relación con el gobierno, con los gobiernos, para mantener el bien común. Esa parte sería confianza, porque habría confianza, entonces no habría ni tantas rivalidades, ni tanta conflictividad, y estaríamos rompiendo lo mismo que nosotros necesitamos para construir. Bueno, esta es una idea que en este momento tiene fuerte arraigo en el desarrollo, no solo en nuestro país, sino también en los países limítrofes. Toda Latinoamérica estamos pensando cómo sostener el bien común.
Ahora, cuando decíamos la política de las cosas, estamos diciendo ser tratados como objetos en vez de como personas. Hay una pequeña diferencia entre un ser humano y un objeto. Los seres humanos tenemos derecho a la palabra y hablamos, y podemos tomar decisiones, nos podemos trasladar, transportar, decidir, pensar, elegir, dentro de las posibilidades de cada uno. Ahora bien, cuando somos tratados como objetos o puestos en el lugar de objeto, o nosotros mismos sin darnos cuenta nos ponemos en el lugar de objeto, le estamos pidiendo al otro que decida por nosotros, que nos traslade, que nos lleve, que nos hable, que hable por nosotros, porque los objetos no hacen nada de todo eso. Si nosotros tenemos una mesita, la mesita no camina, nosotros la tenemos que trasladar, pero nosotros sí nos podemos trasladar. En ese sentido, hablo de trasladar porque me parece que es importante pensar cómo en cada situación con obstáculos podemos trasladarnos de la posición que ocupamos, la posición de subjetividad que ocupamos. Entonces puede ser que a partir de ese traslado que hacemos logremos cambios individuales pero con consecuencias sociales. Por eso estoy hablando del bien común. Lo que pasa es que cuando se piensa en términos de política de las cosas, el beneficio no es común, no hay un bien común, es un beneficio para unos pocos. Y esto es lo que en estos momentos se ven estas diferencias impresionantes en las zonas de convivencia, cosa que dificultan la convivencia. Cuando el beneficio es para unos pocos, no se trata de confianza, la palabra confianza no entra, se trata de creencias, o sea, hay que creer en lo que nos dicen, que nos prometen a futuro, o sea que la relación es con el futuro, no con algún hecho observable que ha acontecido, que se haya repetido, y con esa creencia a futuro, ese sujeto en lugar de objeto va caminando, pero nos podemos chocar con eso, porque nos podemos engañar a nosotros mismos con eso. Es muy importante esto porque me parece que somos nosotros también los que podríamos pensarnos como aquellos actores importantes para poner un corte al beneficio de unos pocos y ampliar el campo de lo que llamamos el bien común. Hay algo que podemos pensar ahora y podríamos reflexionar sobre la noción de ser humano. ¿Qué es un ser humano? Pero yo, como les dije anteriormente y recién les estaba mostrando, no hay una sola noción de ser humano. Ser humano es este ser, que decimos que es mucho mejor que lo veamos como un ser y no como un objeto, pero también podemos pensar que en la época en que vivimos es posible que el sujeto que más valga, el ser humano que más valor se le otorgue, es al sujeto consumidor. Al capitalismo, al neoliberalismo, a políticas de mercado, les conviene el sujeto consumidor, solamente que consuma, pero después es consumido como consumidor también, ¿no? Podemos pensar que el consumidor es alguien que puede ser descartable también. Entonces, esa reducción de un ser humano a un sujeto consumidor hace que las políticas se conviertan en políticas de mercado. O sea, no son políticas para los derechos de todos, no son políticas para el bien común, sino que son políticas de mercado. Esto quiere decir que importan más las finanzas, importan más las cosas que los seres humanos. No nos hemos ahorrado escuchar frases en nuestro país a propósito de la pandemia que había personas que decían que las personas valían poco, y en Latinoamérica también, que mueran todos los que tengan que morir. Y esto verdaderamente es lo que demuestra que hay una política que es una política de las cosas, o sea, sobra gente. También lo han dicho desde el Fondo Monetario acá en la Argentina, ¿no? Hay muchos ancianos, o sea, no hay muchos consumidores. Entonces me parece importante esto, de que pensemos cuando compramos algo, qué consumimos, si es algo que elegimos o nos han invitado a consumir a partir de la propaganda, a partir de la televisión, a partir de las modas, y que entonces en verdad nosotros estamos formateados para hacer una determinada manera de ser. Por eso yo pongo el acento que es un ser humano, porque depende de la noción de ser humano que vamos a tener, es las acciones que vamos a hacer. Y depende la noción de ser humano que vamos a tener, es la política, es la ideología, es la posición que tenemos en el mundo. Digo en el mundo porque, bueno, en este momento podemos pensarlo como en el mundo, pero podemos decir tranquilamente en nuestro país. Bueno, con estos elementos que hoy yo les traigo,
me parece que podemos ir pensando algunos otros temas. Hay como algunas palabras claves, ¿vieron? Ser humano, políticas públicas, políticas de los seres, política de las cosas. Bueno, pero también quisiera decir que estas palabras sirven para ir armando ideas, para ir armando pensamientos, para tener debates entre ustedes mismos, de que puedan decir, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿O qué se puede hacer? ¿O qué es instituido y qué es instituyente? Bueno, me parece que hay temas que estas palabras las ponen en movimiento, ¿no? Yo diría, les quiero contar cómo lo pienso, ¿no? Cómo lo vamos armando en la investigación. Nosotros decimos que hay nudos críticos, o sea, mientras uno va avanzando en el problema, uno puede ir de manera progresiva, pero también hay un momento que se llama un nudo crítico. Decimos nudo crítico porque es difícil de desanudar. Es como la madeja de lana, ¿vieron? Cuando se nos hace el embrollo, bueno, es eso. Entonces eso hay hilos, ¿no? De muchos temas, y de muchos temas importantes, de muchas cuestiones importantes. Ese embrollo, que lo tenemos que ir desanudando de a poco, trae la importancia del tema de la armonía. ¿Qué quiere decir la armonía? ¿Se puede sostener la armonía permanente? Yo sostengo la pregunta sobre la armonía, porque es lo que muchas veces nos dicen que tenemos que lograr, pero yo les diría que podemos pensarlo más simplemente y más fácilmente, pero más complejo. La armonía no es posible de alcanzar en su totalidad, es una parte, porque nosotros los seres humanos estamos divididos entre lo que sabemos de nosotros y lo que no sabemos, entre lo que nos gusta de nosotros y no nos gusta, entre lo que estamos despiertos y andamos dormidos. Entonces somos seres divididos, o sea, una parte de nosotros tenemos conciencia y otra parte nuestra es inconsciente. Entonces la armonía total no se puede. Sin embargo, sí podemos pensar en términos de armonía, podemos tener un poco de armonía, y quizás ese estar armónico, les diría, con nuestros proyectos. Poder pensar en consonancia y no en disonancia de lo que queremos hacer, de algún proyecto que nos guste o que queramos realizar. Que no haya armonía permite salir a pensar a la lógica de la conflictividad. Esto no quiere decir que vivamos en conflicto, pero tampoco es posible no tener conflicto. Creo que justamente las políticas que omiten el conflicto son las que más conflicto traen, los que más problemas traen, porque el conflicto es parte de los humanos, es parte nuestra, de cada ser humano, y es parte de la vida en común. Digamos, hay veces que se dice el refrán, ya cuando hay más de uno hay conflicto. Yo les diría, cuando hay uno también hay conflicto, porque más de uno de ustedes se habrá encontrado con la situación de estar pensando entre ustedes mismos, discutiendo con ustedes mismos, entrando en discusiones contra ustedes mismos, que así decir que no hay conflicto casi es no pensarnos como seres humanos. Entonces también podemos decir que el conflicto es parte de la noción de ser humano. Y tener en cuenta este aspecto creo que nos permitiría resolver las cuestiones sociales de políticas públicas muchísimo mejor, sin tener ambiciones desmedidas para seres humanos que no existen. La otra cuestión que me parece que es parte del nudo crítico, ¿no? Que esto abre a otros temas, es la noción de choque de intereses. Ustedes lo habrán oído nombrar esto en los medios de difusión, en las lecturas que tengan. Efectivamente, al haber diversos personajes en una sociedad, diversas posturas políticas y de vida, entonces va a haber intereses diferentes que en muchos casos se juntan y en otros casos chocan, y hay que ver quién gana la partida de esos intereses, ¿no? Creo que es algo a tener en cuenta, a pensar que todos tenemos y tenemos derecho a tener algún interés para nuestro bienestar personal, pero es personal y también es social. Distinto es cuando se piensa en términos de beneficios, tener un interés, tener un proyecto, tener deseos de algo, tener amor a algo. Creo que esto todos estamos dispuestos a hacerlo, y verdaderamente es lo mejor que nos puede pasar. Ahora vayamos a otro problema. Nosotros estábamos hablando recién de un individuo, de un ser humano, de políticas, estábamos hablando de sociedad, de vínculos sociales, pero todo esto está enmarcado en un espacio, llamémosle, global, un mundo, que se llama capitalista. El capitalismo está vigente todo el tiempo hace lo suyo y todo el tiempo quiere ganar. Quiere ganar aunque nosotros, los seres humanos, perdamos.
capitalismo quiere ganar y de tal manera que justamente ahora con la pandemia quedó a la vista que no le interesa el ser humano ni tampoco el bien común. Le interesa el mercado, la mercancía y las ganancias. La lógica del capitalismo es ganar, ganar. No es ganar o perder, como podría ser la lógica del ser humano, ¿no? Se puede ganar o se puede perder. El capitalismo jamás piensa en perder. Por eso lo que le interesa no es el bien común, es el bien del capital. Cuanto más capital se acumula, mejor. Entonces, ¿se pueden romper los lazos sociales? Sí. ¿Puede faltar la justicia social? Sí. ¿Pueden faltar los derechos humanos? Sí, también. Porque lo que interesa es el capital. Y cuando lo que interesa es el capital, lo que queda es el bienestar para unos pocos y malestar para muchos. Yo quisiera dejarlos a ustedes hoy acá en este punto con otras palabras que hacen a este nudo crítico, ¿no? Este embrollo como una madeja de lana: inequidad, desigualdad, capitales concentrados. Son todas frases, palabras que hacen a este nudo de nuestra vida diaria que los trae el capitalismo. Muchas gracias.